Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estas sesiones del Concilio de Nicea que voy a empezar a partir de hoy. Es importante que conozcan qué es Nicea, qué es el concilio, porque se forma ya que estamos festejando 1700 años de su acontecimiento. Bueno, para no ser, tampoco pretendo que estas videos, más bien son como cápsulas, lo que quiero hacer, no tanto una clase. Algo muy sencillo, algo meramente informativo, con la finalidad de que cada que ustedes se acerquen durante este año a misa los domingos, pues sepan que estamos en esa festividad, ¿no? ¿Qué es un concilio? Primero, sería la primera pregunta, ¿no? Un concilio, me gusta la definición de Juan 23 del cardenal Roncalli. Dice que el que convocó al Concilio Vaticano II, 1960, por decir, decía un concilio es como si el papa de la casa tuviera muchos hijos y entonces todos sus hijos estuvieran pues en sus asuntos de adultos, y entonces los llama a la casa, los invita a su casa, los sienta en la mesa y pone en tela de diálogo puntos importantes que se deben de respetar para que la familia funcione. Así, no reglas, sino temas importantes para que la familia funcione, no se sostenga y sea eso, una familia. Bueno, un concilio es algo parecido. Se reúnen los cardenales, los obispos de todo el mundo para dialogar pensamientos, ideas específicas para el buen funcionamiento de la iglesia. Bueno, uno de los más importantes que ha tenido la historia de la iglesia es el Concilio de Nicea, que si bien se tuvo concilios previos a estos, como el del 225, en el siglo 225, donde se trataban asuntos sencillos, ningún concilio había tenido la relevancia que tuvo Nicea, porque antes de Nicea, los conflictos y las dificultades a las que se enfrentaba el pensamiento cristiano de la nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se discutía con sangre. Por una parte estaban los orientales y los asiáticos, que vivían de una espiritualidad más profunda, donde desde las filosofías platónicas se entiende que comprenden o comprendían ellos una esencia antes de la esencia, es decir, una materia no creada. Esto resultaba un poco complicado para Oriente, entre otras cosas, ¿no? Porque pensar en materias que no son existentes llevaba o pudiera llevar al creyente a pensar todo lo que le fuera posible. Aunque Asia no lo vivía así, Asia vivía y Oriente vivía una disciplina muy cerrada, muy estricta, pero era diferente a la disciplina que iba a Oriente. Bueno, entre otras cosas, o los asuntos más importantes que Nicea trató fue la afluencia de una corriente de pensamiento cristiano que se le denominó el arrianismo. Arrio, por allá del 290, por ahí así, enseña a mucha gente, entre ellos, por ejemplo, a Eusebio de Nicomedia, a Asensio de Antioquía, a Eunomio y a Constancio II, entre otros más, que eran un grupo importante, y enseñaban que Jesucristo no era el Hijo de Dios en función a la Santísima Trinidad, como la conocemos hoy en día. Incluso podemos ver que Nicea
La herencia que nos llega hasta nuestros días es el credo niceno-constantinopolitano, donde precisamente se formula la idea fundamental del cristianismo. El credo niceno menciona al Hijo de Dios de manera consustancial a Él, es decir, de la misma sustancia que el Padre, pero en la forma del Hijo, como lo dirá San Juan. En el principio era el verbo, el arjé, el logos, y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, ahí era el conflicto arriano con las iglesias tanto de Oriente como de Occidente. ¿Por qué? Porque los arrianos decían, no es de la misma sustancia del Padre. Nosotros, el niceno decía, es de la misma sustancia del Padre. Él decía, no es de la misma sustancia del Padre, sino de una sustancia parecida al Padre. Porque ellos decían que no, que Dios, siendo Dios, al hacerse uno como nosotros, era un Dios que se desmoronaba, era un Dios que se deshacía. Y entonces, si era un Dios que se deshacía y estaba vulnerable, entonces era un Dios que era vulnerable y que además vulnerabilizaría a todo aquel que en él creyera. Incluso Eunomio, un discípulo de Arrio, decía que el verbo era completamente, absolutamente distinto al Padre. O sea, no había una correlación. Esto causaba problemas y divisiones de sangre por definir si el Hijo de Dios era sustancial al Padre, cosustancial al Padre o en ninguna semejanza al Padre, mas no era meramente ese Espíritu de Dios que lo guiaba y lo aconsejaba desde Dios mismo, como un intercesor nada más, pero no siendo el Padre mismo. Bien, para el siglo 289, por el 189 y el 193, ya se había convocado a una reunión en Jerusalén para definir el canon bíblico, los textos y la situación trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los conflictos arrianos comenzaron a crecer un poco más, por ahí del 324, 323 aproximadamente. Entonces, es en una batalla donde Constantino, el emperador de Roma, ve una señal en el cielo y una voz que le dijo, con este signo vencerás. Cuando regresa vencedor de esa batalla, convoca a los obispos principales de Occidente y de Oriente. Y entonces comienza a replantear el asunto de la naturaleza del verbo, de Cristo. ¿Quién es Cristo? Así que Antonio de Alejandría, Eusebio de Cesarea, Ocio de Córdoba, relata Eusebio de Cesarea que Ocio de Córdoba fue quien redactó la mayor parte de los textos de este concilio. Eusebio de Cesarea, historiador eclesiástico, lo manifiesta en sus memorias. Bien, convoca a Atanasio de Alejandría, a Ocio de Córdoba, a Alejandro de Alejandría, a Eusebio de Cesarea, entre otros. Arrio está dentro del mismo concilio, que incluso cuenta una historia, eso es anécdota, no está relatado como tal. O sea, el texto no existe de manera fidedigna, pero relatan que el obispo de Bari, San Nicolás de Bari, que, bueno, el modernismo le va a llamar Santa Claus, pero San Nicolás de Bari, cuenta que al no tener
apertura al diálogo Arrio, que estaba en el concilio, y al tratar de explicarle de repetidas formas y distintas veces la sustanciación de Cristo con el Padre, la unión hipostática, la homoousios, la unión hipostática del Padre con el Verbo, dicen que se desespera Nicolás de Bari y arremete contra Arrio a golpes. Esto nos da a entender que el arrianismo no se prestaba al diálogo o al cambio, sino que por el contrario buscaba esta zona de sus propios intereses y sus propias interpretaciones. Por Constantino convoca a un concilio, el concilio de Nicea. Los integrantes arrianos que acudieron al concilio fue Arrio, Eusebio de Nicomedia, Asensio de Antioquía, Eunomio y Constancio II, entre otros más. Y por el lado de Oriente y Occidente, los más importantes que acabo de mencionar es Atanasio de Alejandría, Ocio de Córdoba, Alejandro de Alejandría y Eusebio de Cesarea, entre otros. Aunque, por ejemplo, estaba Orígenes, que dice Eusebio, Orígenes estaba en espíritu, o sea, aunque no estuvo presente, hubo textos que inspiraron la redacción final de Nicea. Bueno, se hace este concilio y trajo la paz al mundo tan esperada. Ahora bien, Constantino, que es el que organiza y convoca este concilio, para su fin, en sus últimos días, ya en su muerte, él muere arriano. Esto nos quiere decir, en la historia de la iglesia, él muere rodeado de arrianos. Esto nos quiere decir, en la historia de la iglesia, que Constantino o un país o un grupo de personas, aunque importantes, sí, no son el centro de nuestra fe. La muerte de Constantino como arriano, rodeado de arrianos, nos ayuda a comprender que el camino del cristiano, que el camino de la fe, no está marcado por figuras, ni por hechos históricos como académicos, sino por acontecimientos de una línea salvífica a la que la Iglesia, junto con sus fieles, está llamada a confiar en ella. Porque a través de los tiempos, Cristo, Dios y el Espíritu Santo, que viven dentro de esta economía salvífica, jamás nos abandonan y siempre, siempre van a estar con nosotros ante cualquier dificultad. Siempre para el beneficio de la Santa Iglesia y con ello de nuestra fe. Bueno, esta es una primera parte. Vamos a ir ahondando poco a poco sobre el concilio. Hay otros datos más. Y en resumidas cuentas, pues este sería como el importante en este clip, que Constantino no es la persona importante, ni los obispos que estuvieron ahí, ¿no? Ni la fecha incluso, ¿no? El concilio del 325, o sea, ni la fecha es importante, sino que sepamos que es una iglesia viva y que camina. Que tenga un excelente día. Muchas gracias.